A Gonzalo Semilla, Mari, el titular del CREVA, porque ayer la inflación de mayo dio 6,8. Bajó un poquito con respecto al mes pasado. Bajó un poquito. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hablamos siempre de lo mismo porque lo tuvimos a Gonzalo hace unos meses y es como hablar siempre de la misma historia, ¿no, Gonzalo? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Y sí, es correcto. Hablamos de lo mismo, hablamos de inflación, de cómo nos golpean los bolsillos, de los números que estamos viviendo, porque si bien ahí dice Martín que desaceleró un poco en el mes de mayo con un 6,8%, pareciera que estamos festejando la novedad, después del 8,1% que tuvimos tanto en marzo como abril, pero en definitiva no estamos en condiciones de festejar nada. Sí, esto, bueno, ahí hay un título que dice: la inflación de mayo en la Argentina superó a la de Venezuela, según estimaciones privadas. La anual. Bueno, Sí, la anual. sí, la anual, por lo menos acá en Bahía, nos está dando 108%. Récord histórico, por lo menos para las mediciones que estamos llevando a cabo nosotros desde hace más de 26 años. Es lamentable tener que decir esto, pero evidentemente estos índices no estamos acostumbrados. Si bien, como decía anteriormente, desaceleró, y cuando uno desmenuza el 6,8%, el capítulo que menor variación tuvo fue alimentos y bebidas. Y uno dice, bueno, ¿cuánto habrá sido? ¿3%, 2%? No, 6%. Es decir, el capítulo de mayor peso en la canasta y la conformación del índice es alimentos y bebidas, y fue 6%. El resto, de ahí hasta casi 10%. ¿Cuáles son los puntos más altos, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buen día. Mirá, buen día, Quique, ¿cómo te va? Los puntos más altos los tenemos básicamente en equipamiento y funcionamiento, como yo les decía recién, 9,8%. El interanual, estamos hablando de mayo del año pasado a mayo de este año, al mes pasado, 120%. Recuerden que yo recién mencioné 108%, es el interanual, acá estamos en 120%. Y cuando desmenuzamos, digamos, cuando vemos qué es lo que pasó dentro de ese capítulo, encontramos aumentos muy grandes: 16% electrodomésticos, 15% en muebles y accesorios, 14% es en servicio doméstico. Seguimos hacia abajo, vivienda es el segundo capítulo que más aumentos tuvo, y ahí tenemos electricidad. Si bien electricidad en abril ya lo habíamos detectado con arriba del 30% de aumento, ahora viene con el 10% de aumento. Alquiler de vivienda, algo que tanto nos aqueja a aquellos que son inquilinos y que tienen que alquilar una propiedad, estamos con el 8,3%, casi que copia el 8,1% del mes anterior. Y después tenemos gas, son los regulados. Acá estamos empezando a ver lo que está sucediendo con los regulados, están empezando a aumentar, incluso por encima de lo que aumenta el resto de los bienes y servicios. Gonzalo, ustedes hacen un trabajo verdaderamente muy importante. Nosotros tratamos de, cuando hablamos con ustedes, desde el CREVA, darle un valor agregado, poder explicar un poquito cómo es la macroeconomía o la micro en algunas cuestiones. Pero claro, la gente lo que ve es que el sueldo le alcanza cada vez para menos, que las cosas están más caras, que el sueldo a veces, no te digo que vaya con la inflación, hay buenas paritarias a diferencia de otros años, este particularmente. Entonces por ahí la gente no siente tanto esta cuestión de no poder comprar, el consumo me parece que está activo, ahora me lo vas a decir vos, pero como estamos entrando en una parte política, empezamos a escuchar mucho que tiene que ver con la economía. Entonces, por ejemplo, te dicen, bueno, para salir de este quilombo que tenemos que achicar el Estado, congelar el gasto del Estado, como dos de las cosas que más se escuchan, a la margen de la dolarización, que ahora está menos nombrada, pero que por ahí la trajo a la mesa Milei, que es uno de los candidatos. La pregunta que te hago es, ¿existen dos o tres cosas que pueden generar un cambio real en la economía de la Argentina o no? ¿O no? ¿O esto es solamente postulados y en la política eso tiene un nombre, casi un síndrome, que es mientras más lejos estás del poder, más locos tus enunciados, más cerca estás del poder, un poquito más te empezás a centrar? Pero, digamos, quiero preguntarte si hay algo de esto.
Yo coincido con la última frase que vos estás diciendo porque la mencioné en algún medio con algún colega de ustedes, yo la mencioné. A medida que estás más lejos de las elecciones, pues decís cualquier disparate y creo que tiene que ver con esto que mencionás de la dolarización. Es decir, ahora no se está mencionando tanto ni siquiera por la oposición y por Milei en este caso, porque a medida que se va acercando las elecciones está siendo más moderado y más centrado, porque además hay cosas que no les podés hacer. La dolarización, cuando a cualquier economista o cualquier político que escuchemos, es bastante inviable, básicamente porque no tenés ni siquiera reservas netas en dólares, no lo tenés. Siempre cuando vas a una dolarización tenés que hacer una conversión, retirar los pesos que están circulando e inyectar dólares, y no tenés, por lo cual la tasa de conversión sería altísima. Algunos hablan de 3.000 pesos por dólar, se ha llegado a hablar de 10.000 pesos por dólar, así que imagínense, cualquiera de esos dos números sería imposible. Es decir, si hoy tenemos 40-42% de pobreza, sería multiplicado, sería un caos difícil de contener. Con lo cual, a medida que se acerca la elección, la gente empieza a ser más moderada, porque si no pierde votos. Después, no hay recetas. No hay recetas. Uno puede ver lo que sucedió en otros países, puede ver qué pasó en Chile, puede ver qué pasó en Israel respecto a un programa antiinflacionario. Sin embargo, la idiosincrasia de cada país es diferente. Nosotros podemos ver qué pasó, analizar y tratar de copiar. Y el copiar es adaptar a la idiosincrasia nuestra, a nuestra cultura. Los argentinos somos difíciles en todo sentido. Entonces, claramente no hay recetas, pero sí, cuando uno charla y conversa y estudia técnicamente, la solución nos lleva a todos al mismo objetivo. Es, bueno, ¿cómo controlamos el gasto? Digo, en tu casa, vos podés tener el gasto que vos quieras mientras lo puedas financiar. Si son con tus recursos genuinos, mejor. Pero cuando no te alcanza, tenés que salir a pedir prestado. Tenés que ver quién te presta. Si el mundo exterior o algún colega. O si tuvieras la maquinita, que es ahí donde vamos siempre, cuánto la podés usar y qué genera, cuáles son las problemáticas de tener una maquinita. Entonces, Argentina tenemos que achicar el Estado. ¿Cómo achicamos el Estado? ¿Cuál es el margen de maniobra que tenemos? Porque gran porcentaje de ese gasto va a recursos humanos, a seguridad social. Entonces, sobre todo eso, a seguridad social, a previsión social. Sobre todo eso, porque todo el mundo habla de bajar el gasto público, pero cuando vos ves en qué gastamos la plata y te das cuenta que la mayoría de ese egreso económico va a los jubilados, ahí es donde los políticos se callan la boca, porque ninguno se va a meter con una masa de votantes que les vas a decir, che, mira, yo para sanear la economía te vas a cagar de hambre vos. Sí, claro. Eso no lo hace nadie. Claro. El tema es quién asume un costo político de semejante envergadura. Sí, nadie pero en algún momento vamos... Bueno, está bien. Se va a tener que hacer. Pero en algún momento se va a tener que hacer. Ojalá que no, que el ajuste nunca sea por los jubilados. Es una realidad. Ahora, la realidad es que vamos a tener que cambiar el sistema de previsión. No solo hace falta cambiar leyes laborales. Bueno, ahí tenemos un inconveniente que incluso no es solamente nacional. El mundo está padeciendo esto básicamente porque la esperanza de vida acá es mayor. Mirá Francia, mirá Francia. Sí. Kilómetro. Bueno, claro. Exactamente. Entonces, el tema también que tenemos acá en Argentina es que tenemos un gran porcentaje de empleo informal o precario, o podríamos decir en cierto sentido el negro, que no realiza aportes. Entonces lo realiza un grupo menor, que es el asalariado registrado. El resto no lo hace. Entonces hay un déficit en cuanto a la recaudación impositiva o a los aportes de los empleados registrados. No existe en Argentina, en otros países sí, en Francia existe. Así todo, tiene el problema que tiene respecto a la edad jubilatoria, a los aportes, te jubilás a los 60, a los 70. Eso es un tema que se está conversando en el mundo. Gracias, Gonzalo. Un abrazo grande. No, un abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima. Bueno, ayornarse a estos números, como siempre lo decimos, porque los números siguen estando.